¿Qué es lo más aterrador que te ha sucedido cuando has estado solo en casa? Mis padres habían ido a casa de mis abuelos como cualquier domingo familiar. Decidí quedarme en casa suponiendo que regresarían el día siguiente. El caso es que en la sala tenemos una ventana que vista desde el exterior asemeja ser un espejo además de estar siempre iluminada por fuera. Yo decidí ver un poco de Netflix para acabar de ver la temporada de La Casa de Papel. Eran como entre las 12 de la noche y 1 de la madrugada, cuando de pronto escuché unos golpes bastante fuertes en la ventana. Yo confundido me levanté para ver qué era y realmente no había nadie, se podía ver la calle con tranquilidad, ni siquiera había viento. Me senté de nuevo y como a los 2 minutos volví a escuchar en repetidas ocasiones los mismos golpes pero aún más fuertes, me levanté y quité las cortinas para observar mejor para ver qué era lo que ocurría. Justo después de unos 15 segundos de haberme sentado de nuevo, la electricidad de repente comenzó a fallar hasta que hubo un golpe de tal grado que atravesó la ventana, como si de un pelotazo se tratase. Realmente no supe qué hacer después de eso, simplemente me encerré en mi cuarto ya cagado del susto. Semanas después ya creo que era mejor idea ir a un domingo familiar que quedarse viendo una serie pedorra. Siempre me han gustado las historias de terror, así que un día, cuando tenía 13 años, encontré en internet un reto que consistía en subir y bajar las escaleras. Mis padres no estaban. Tenían un compromiso familiar que les impediría volver hasta el día siguiente, dejándome solo. El juego era simple pero inquietante, debía subir las escaleras contando cada escalón uno a uno, pero antes de empezar, era obligatorio decir la frase, déjame entrar a tu reino. El requisito era que la escalera tuviera más de 10 peldaños y, lo más importante, siempre debías mantener los ojos cerrados o vendados. Al llegar arriba, por ejemplo, contaba 13 escalones, luego, al bajar, debía contar exactamente la misma cantidad. Todo iba normal hasta que bajé por segunda vez, conté 14 malditos escalones, algo que creía imposible se estaba haciendo realidad. Cada vez que subía y bajaba, el número aumentaba, hasta que llegué a contar 20 escalones. En ese momento, sentí un calor inmenso, algo muy extraño, ya que vivo en Bogotá y eran las 11 de la noche. De repente, me detuve y perdí por completo la noción de dónde estaba. Escuchaba una multitud de voces a mi alrededor y eso es lo último que recuerdo. Desperté en mi cama al día siguiente con una quemadura en el muslo izquierdo. Espero que solo haya sido un sueño. De verdad lo espero. Esto pasó hace 2 años. Nos acabábamos de mudar a una casa pequeña, a unos 15 minutos de la ciudad. A mis padres les gustaba salir, pero yo prefería quedarme en casa jugando videojuegos. Una noche, cerca de las 8, aunque en ese lugar ya estaba oscuro desde las 6, oí un carro en el patio trasero. Pensé que eran mis padres, pero cuando miré por la ventana, no pude distinguir nada por la oscuridad. Sin embargo, sabía que no eran ellos. Lo primero que hice fue cerrar todo con llave y apagar las luces. De pronto, empezaron a tocar la puerta. Estuvieron así unos 15 minutos mientras yo temblaba de miedo. Llamé a mi mamá y le dije que un desconocido estaba afuera. Ella me preguntó si podía reconocerlo, pero le dije que era imposible por la falta de luz. En ese momento, empezaron a golpear la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a derribar. Mi mamá me ordenó que me encerrara en mi cuarto y llamara a la policía, pero yo estaba en shock y no reaccionaba. Cuando finalmente todo quedó en completo silencio, pasaron unos 2 minutos y oí como alguien caminaba alrededor de la casa. Me quedé encerrado y, por fin, logré llamar a la policía. Mis padres llegaron 1 hora después, pero las patrullas recién aparecieron a la mañana siguiente. Esto ocurrió 2 veces más y luego cesó para siempre. Creo que se trataba de un amigo de mi papá que le debía dinero o algo parecido. En mi casa es bastante común ver y escuchar cosas, así que sería una lista muy larga de todo lo que me ha pasado aquí. En lo personal me cuesta mucho creer en lo paranormal, pero resulta que mi casa está construida literalmente en donde antes hubo una trinchera. Lo más reciente que me pasó fue cuando estaba solo con mi gata. Ella empezó a mirar de manera muy insistente la puerta de mi cuarto cuando, de repente, empezó a gruñir mientras se erizaba. Yo siempre que escucho algún ruido tengo la costumbre de decir en voz alta, no sé quién seas, pero aquí no estás invitado, no voy a llamar a la policía, solo voy a dispararte, así que tienes 30 segundos para huir. Yo, que obviamente solo estaba armado con un palo de escoba, dije esto como siempre y de repente empezó a moverse la perilla de mi cuarto muy lento. Algo intentaba abrir la puerta. Para esto yo me estaba cagando del miedo, pero mi gata empezó a gritar muy enojada enfrentando a lo que sea que estuviera del otro lado.
entonces empezaron a sacudir la perilla de una manera demasiado violenta. Corrí a mi armario donde tengo un rifle viejo de postas calibre 5.5 y, a pesar del enorme miedo, traté de sonar lo más seguro posible y grité: es tu última oportunidad para que te largues de mi casa. Tienes 20 segundos, estoy armado. El rifle es corto así que hace mucho ruido. Disparé a la puerta una vez y estoy seguro de que la atravesó. Luego de esto se escuchó que tiraron de la puerta seguido de un golpe seco y después silencio. Solo podía escuchar mi respiración agitada y mi corazón acelerado. Pasó un tiempo que sentí una eternidad, aunque posiblemente solo fueron segundos o minutos. Acerqué mi mano a la perilla y la abrí muy lentamente. No había nada en el pasillo. La posta del rifle había atravesado la puerta pero no había pegado en la pared y no había sangre ni nada. Bajé y no encontré a nadie. Mi gata estaba como si nada y las puertas y ventanas intactas. No había nada más que silencio. Hablé a mis vecinos y llegaron con palos y machetes, pero nunca encontramos nada raro. Incluso pensaron que estaba drogado o que lo había soñado. La única evidencia era el agujero de mi puerta y nunca encontré la posta que la atravesó. Crecí en medio de la nada o, ya sabes, rodeado de bosque, de esos lugares donde no te encuentras con un coche desconocido que se cuela por error en tu entrada y donde tus vecinos más cercanos viven al otro lado del campo. Nuestra casa tenía 3 plantas, la primera de ellas subterránea, así que había una escalera que rodeaba la casa con una puerta que daba al exterior justo detrás de la ventana de mi habitación, la cual daba al bosque. Casi nadie usaba esa puerta para entrar, ya que para ello había que subir las escaleras y pasar por detrás de la casa. Me encantaba quedarme despierto hasta tarde frente a la computadora y pasaba incontables noches jugando y charlando con mis amigos hasta la madrugada. Debía tener unos 12 años. Era pleno verano, así que afuera había muchísima luz sin importar la hora. Mis padres estaban de vacaciones y 2 de mis hermanos no estaban. Estaba a punto de irme a dormir, pero di una vuelta por la enorme casa y vi que la puerta de uno de mis hermanos estaba abierta. Solo entonces me di cuenta de que estaba completamente solo y aproveché para curiosear en su habitación. Me encantaba entrar ahí, ya que él siempre me decía que me largara. En fin, me cansé y finalmente me fui a la cama. Pronto me desperté con lo que creí que era un ruido fuerte, lento y retumbante. Sobresaltado, me incorporé en la cama y miré a mi alrededor. Todavía era de madrugada. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba mientras permanecía lo más quieto posible, escuchando. Quizás lo había soñado todo, pero entonces lo oí de nuevo justo fuera de mi ventana, solo que cada vez era más fuerte y rápido. Empecé a sentir pánico al recordar que estaba solo en casa. Ahora oí claramente a alguien moviéndose afuera. Reuní todo mi valor y me acerqué sigilosamente a la ventana, moviéndome lentamente para mirar a través de las contraventanas. Me sudaban las manos y lo único que oía era el latido acelerado de mi corazón. Al apartar con cuidado las contraventanas, vi a un hombre alto, delgado y completamente desnudo, afuera de mi ventana, en el bosque, en medio de la nada. Sinceramente, ni siquiera recuerdo mi reacción exacta, salvo que casi me cago encima. Pero segundos después oí al tipo gritar: mi nombre, abre la puta puerta ahora mismo. Abre la puerta. ¿Estás sordo? Déjame entrar ahora mismo. Reconocí esa voz, era mi hermano. Corrí rápidamente hacia la puerta y me asomé por la ventana para asegurarme de que efectivamente era él antes de abrirla. Al parecer, mi hermano se quedó dormido y encerrado afuera, completamente desnudo, para luego despertarse en algún lugar de nuestro jardín. Supongo que debió sentir el mismo terror al despertar esa noche antes de darse cuenta de dónde estaba. Fue bastante gracioso al día siguiente, al menos para mí. Tenía unos 11 años y estuve sola en casa durante unas 5 horas porque mis hermanos adolescentes estaban con sus amigos y mis padres se habían ido de vacaciones. Estaba practicando con mi guitarra y mi amplificador nuevo. Como estaba emocionada por practicar, tocaba a todo volumen para no oír nada a mi alrededor. Por aquel entonces, solía haber un vagabundo que rondaba por mi barrio. Era un buen tipo al que le encantaba hablar, hasta que un día empezó a comportarse de forma extraña y uno de mis vecinos llamó a la policía. Resultó que el pobre hombre sufría de depresión y, después de eso, ya casi nadie lo veía. Mientras practicaba la guitarra, oía unos ruiditos que crujían en el suelo de mi antigua casa. No le di importancia y seguí practicando hasta que oí un fuerte golpe y luego un grito. Rápidamente hice lo que probablemente haría cualquier niño estando solo en casa. Apagué todas las luces, me escondí y me callé. Tras 2 horas sollozando en silencio, reuní el valor suficiente para salir sigilosamente de mi habitación y coger el teléfono fijo. Rápidamente llamé al 911 y le expliqué lo sucedido a la operadora.
5 minutos después, llegó la policía, oí que llamaban a la puerta, así que, una vez más, me armé de valor para levantarme y abrir. Les expliqué lo ocurrido. Se pusieron en contacto con mis padres y registraron la casa. Poco después, la policía regresó a mi habitación y me dijo que todo estaría bien. Me llevaron de vuelta a la sala y me advirtieron que no fuera al baño principal si tenía ganas. Como era una niña curiosa, me escabullí al baño y vi el cadáver del vagabundo colgando del cuello. Me quedé paralizada del terror durante 5 segundos y corrí de vuelta a la policía llorando desconsoladamente. Muchos años después de aquel incidente, sigo sin querer recordarlo, pero sin duda me he recuperado de esa experiencia traumática. Cuando era adolescente y estaba sola en casa, oí un ruido aterrador que sonaba como una mujer poseída gritando de agonía o rabia. Asomé mi cabeza sigilosamente por esa puerta de mi habitación, solo para oírlo de nuevo mientras resonaba por toda esta casa. Me escondí de nuevo, agarré un cuchillo de aquella mesita de noche y me oculté en un rincón. Nuestros vecinos más cercanos vivían a más de 1 hectárea de distancia y eran bastante tranquilos. El ruido parecía venir de fuera de casa, así que no eran ellos. Me pregunté si siquiera sería humano y, si no lo era, ¿qué podía ser? Mi familia no llegaría a casa hasta dentro de varias horas y, si quería pedir ayuda, tendría que salir de mi habitación para llegar a aquel teléfono fijo. Decidí no arriesgarme y me quedé donde estaba. Durante esa siguiente media hora lo oí intermitentemente, intenté leer un libro, pero no lograba concentrarme. Finalmente, casi me cansé de sentir aquel terror mortal. Con mi cuchillo en mano, salí a buscar esa fuente de aquel sonido espantoso porque, al parecer, soy ese idiota que muere en las películas de terror. Me arrastré por esta casa y me di cuenta de que aquel grito parecía venir del interior. Estuve a punto de darme esa vuelta, pero entonces vi a mi gata y comprendí que, si no detenía al monstruo, ella podría morir. Me dirigía a esa cocina cuando oí un ruido detrás de mí. Se me erizó el vello de mi nuca al girarme, solo para encontrarme con mi gata mirando por esa ventana. Entonces esa felina abrió su boca y comenzó a gritarle a un gato de afuera. ¿Cómo puede una gata de apenas 5 kilos gritar como un puma? Ni siquiera sabía que podía hacer ese ruido, ni siquiera sonaba como un gato. Este es el demonio en cuestión. Ahora tiene 18 años y, aunque está menos enfadada, sigue teniendo mucho más temperamento que un gato promedio. Está bajo arresto domiciliario permanente después de haber atacado a perros pequeños, perros gigantes, otros gatos, ratones, serpientes y posiblemente hasta un caballo. Según el veterinario, ha querido cazar bebés humanos, pero en su defensa, aquel llanto de esos bebés básicamente les indica a los depredadores cercanos que son indefensos y vulnerables.